Madre Carmen, fortaleza en la debilidad. La Madre Carmen Rendiles nació el 11 de agosto de 1903 en Caracas. Para aquella época se iniciaba el pontificado de San Pío X, quien infructuosamente intentó que no estallara la Segunda Guerra Mundial y por otra parte autorizó a los niños a hacer la primera comunión al tener uso de razón. Para aquella época la Iglesia venezolana apenas comenzaba a sanar las heridas causadas por el régimen de Antonio Guzmán Blanco. Se permitió el retorno de las congregaciones religiosas que habían sido expulsadas y nacieron otras nuevas, lo cual fortaleció la vida de nuestra iglesia venezolana. La Madre Carmen fue la tercera hija del matrimonio entre Ramiro Rendiles y Ana Antonia Martínez, una apreciada familia caraqueña. Si algo caracterizó a la familia Rendiles Martínez en medio del bienestar económico en el que vivían fue la disciplina. La bendición de la mesa y la misa dominical nunca faltaron. Y es que el sentido del deber y la responsabilidad fueron el norte del hogar. Sin embargo, un hecho marcó a la familia: el nacimiento de Carmen Elena, quien vino al mundo sin su brazo izquierdo. Al principio fue una gran sorpresa para su madre y para todos sus hermanos. Luego ya la familia se acostumbró, sobre todo por la normalidad con que Carmen Elena llevaba este defecto y cómo se integró al grupo familiar, cómo desempeñaba todas las actividades, todos los juegos, y prácticamente se convirtió en líder entre sus hermanos. Sobre todo se convirtió en líder cuando su familia trató de colocarle una prótesis en su brazo y era tan pesada que entonces sus hermanos consideraban que como la prótesis pegaba duro, ella podía defenderles en todo momento. En 1912, la familia deja su casa ubicada entre las esquinas de Glorieta y Maderero, en el centro de Caracas, y se muda a la urbanización El Paraíso. Desde pequeña, Carmen Elena manifestó una sincera piedad y una profunda devoción hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Hizo su primera comunión el 19 de marzo de 1911. Al cumplir los 15 años, ya comenzó a sentir un profundo deseo de acercarse al Señor. Hay un momento de gran soledad en que fue enviado a Los Teques a estar un tiempo allá porque había una debilidad pulmonar en su organismo. Y durante este tiempo en que fue un poco más retirada de su familia, aunque vivía con su tía, él se dedicó un poco más al silencio y a la oración. Y aquí no solamente suponemos, tiene que haber sido el momento que Dios aprovechó para manifestarse más en su corazón. Allí también comenzó un apostolado junto con algunas compañeras. Ya se despertó en ella el deseo de dar catequesis, de colaborar en este campo de desarrollo de la vida cristiana en las personas que vivían a su alrededor. La Caracas de 1918 estrena Nunciatura Apostólica con Monseñor Francisco Marchetti Ceballani a la cabeza. Para aquel entonces aún vivía el doctor José Gregorio Hernández, el médico que más ha cautivado el corazón del pueblo venezolano. Pocos años después comienza la búsqueda de Madre Carmen del lugar donde ha de consagrar su vida al Señor. Esto ocurre a los 24 años, ya probada y formada por el dolor. Había recorrido varios conventos para ver dónde la quería Dios y no había sido admitida por el defecto de su brazo. Suponía ella, suponemos también nosotros que ese era el defecto por el cual se le rechazaba o el motivo. Al tocar las puertas de la congregación de Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, la presencia de la Superiora General en ese momento, María Antonieta Baconet, le impresionó mucho. Y desde ese momento, según testimonio también de sus hermanos y de su hermana religiosa, hermana María San Luis, ella dijo: aquí me quedo, esta es mi casa. La presencia de la Madre Carmen en la congregación de las Siervas de Jesús dejó una huella imborrable en todas las hermanas que tuvieron el privilegio de compartir con ella. Puedo decir de nuestra Madre María Carmen, primero que todo, que era una persona sumamente piadosa, muy ecuánime. Era una persona que nadie tenía miedo a acercársele ni a pedirle nada. La invitación que nos hace Madre Carmen es la Eucaristía, que amemos mucho a Jesús en la Eucaristía, que no dejemos la oración, que nos amemos unos a otros
que nos perdonemos, porque eso era su estilo de vida. Era una hermana más para nosotros, pero además de eso era una madre de corazón para sus hijas. Con nosotras como alumnas era una persona muy sociable. Le encantaban los niños y en especial a los más necesitados. O sea, sus obras, ella quiso que fueran para niños de pocos recursos. Una de las actividades que con más constancia realiza la Congregación de Siervas de Jesús, guiada por las directrices que Madre Carmen dejó, fue la fabricación de hostias. Diariamente se producen unas 10.000 hostias que son distribuidas a varias parroquias. El alimento sagrado, cuya base es harina de trigo y agua, se hace con mucho cariño para la comunidad católica que acude a misa. La Madre Carmen, lo principal era ese apostolado con las hostias, porque decía que las hostias es lo primordial para las primeras comuniones, para todas las celebraciones eucarísticas. Y nos inculcaba mucho el amor para hacer las hostias. Y inclusive ella decía que en lo que fuera posible no se cobrara nada, sino que dar. La desaparición física de Madre Carmen dejó un hondo vacío. Actualmente, la habitación que ocupaba la sierva de Dios fue transformada en un oratorio, donde diariamente las hermanas hacen sus plegarias. Seas por siempre bendita y alabada. Las hermanas siervas de Jesús, inspiradas en el ejemplo de Madre Carmen, viven tratando de imitar al Cristo que han decidido seguir tras las huellas de su fundadora. Lo siguen en la pobreza. Y es que para Madre Carmen, la pobreza no era una carga, sino una experiencia de despojo de toda seguridad para confiarse plenamente en la providencia. Las hermanas dan fe de cómo Madre Carmen vivió en forma sencilla. Hoy se conservan en un museo ubicado en el Colegio Belén, lugar donde vivió y sirvió de ejemplo a sus semejantes, parte del mobiliario y los objetos que usó en vida. De las manos de Madre Carmen salieron este armario y esta base para colocar flores, todo en madera. La humildad caracterizó siempre sus acciones. Muestra de ello es cuando cumplió 50 años de servicio a Dios. Fue un gran sufrimiento la celebración de los 50 años para ella, aunque aceptó lo que la Madre Vicaria propuso, ¿no? Era una misa, una condecoración en la catedral por el cardenal José Humberto Quintero. Y ella en las fotos que se ven y que tenemos en la casa, refleja mucha tristeza, porque ella eso no lo quería, pero lo hizo por complacer a sus hijas. El mejor regalo que Madre Carmen dejó no fue solo su obra material, sino su riqueza espiritual. Mujer sencilla, mas no superficial, que logró transmitir la bondad y la ternura de Dios a sus hermanas. Madre Carmen consagró su vida a Dios, enriqueciendo su naturaleza humana y perfeccionándola en la gracia sobrenatural de la que se dejó impregnar. Era muy exacta en sus cosas, ¿no? Ella no era severa, pero era muy firme en lo que se proponía, en lo que decía, en lo que hacía. Y esa firmeza hacía que nosotros creyéramos siempre en lo que nos decía, porque ella nunca se volvía atrás. Lo que decía, así lo cumplía. Era un carácter suave, pero a la vez fuerte. O sea, se mantenía en lo que decía. Cuentan quienes la conocieron que siempre gastaba bromas a sus hermanas, sin dejar de preocuparse por ellas constantemente. Cuando Madre Carmen le faltaban unos días para morir, estaba pendiente siempre de mi familia, y ya en vísperas de su muerte fui a visitarla y me llamó y me dijo, me contó un sueño muy impresionante que había tenido con una de mis hermanas que murió luego. Y me dijo, yo voy a ayudar a su familia. Y ciertamente esta ayuda la he sentido toda la vida.
La Iglesia le había encomendado ser madre, madre que da a luz a sus hijas en medio de grandes dificultades, pero con gran amor y desempeño. Madre Carmen nunca dejó de ser una hija que aprendió a ser madre de ternura. Madre Carmen, sonrisa de Dios. Los restos de Madre Carmen reposan en la iglesia del Colegio Belén. Su bondad sigue vigente y son muchas las gracias concedidas desde su desaparición física el 9 de mayo de 1977 hasta la actualidad. Siguen apareciendo testimonios. A mí me pasó que me tocaba guardia en el colegio y una señora dejó al niño entró al del preescolar, al carro, y fue a buscar al otro. Y ese carro se fue con el niño. O sea, dejó mal estacionado el carro. Y yo me paré en la mitad de la carretera, Madre Carmen, por favor. Y eso fue como si le hubiera dicho, párese. El carro dio así una media vuelta y se trancó en el murito ahí. Una señora vino muy desesperada de aquí del Colegio Belén porque no tenía trabajo. Y ella se había encomendado a ella. Y ese día que vino, estaba en la tumba, estaba llorando, estaba desesperada porque, verdad, realmente no tenía, bueno, qué comer, ni qué darle a sus hijos, ni tenía con qué responder a las necesidades de ese momento. Y ella le pidió, bueno, conseguir que, por intercesión de la Madre Carmen, se le proporcionara un trabajo. Y estando en la tumba, la llamaron para decirle que la necesitaban para X empresa. La herencia de santidad ha dejado su huella. La obra de Madre Carmen logró expandirse por toda Venezuela, Colombia y Ecuador. Las siervas de Jesús son hoy la referencia de la vida consagrada venezolana. Madre Carmen, una venezolana de voluntad férrea y convicciones claras. Una venezolana de lucha, entregada al ideal de la vida consagrada para que el mundo y Venezuela vivan en Dios. Madre Carmen, con tu sonrisa y tu calidad humana, le dijiste sí al Señor y a la vida. Tu recuerdo siempre estará presente en quienes dejaste huella y en las enseñanzas a las nuevas generaciones de religiosas. Madre Carmen, fortaleza en la debilidad.